Soy el licenciado Benigno Carlos Ivincha López, con más de 30 años de servicios oficiales al Estado, y especialmente en el sector de educación, y por medio del presente voy a hacer una propuesta específica para el sector de educación: duplicar la remuneración mensual del maestro y elevar la calidad profesional de los profesores. ¿Es posible aplicar esta propuesta? Sí. Como sabemos, el maestro en un 90% trabaja en dos lugares, precisamente porque su remuneración mensual no abastece, no le alcanza, no es suficiente para afrontar sus necesidades más elementales en el hogar. Por lo tanto, el profesor se ve en la obligación de trabajar en el sector estatal y en el sector privado, o sea, colegios privados, o también como chofer, como chef, etcétera, etcétera. Asimismo, si vamos a duplicar la remuneración del maestro, entonces también debemos de exigir que la calidad profesional de ellos esté acorde con su actividad que desarrolla. Ahí tenemos una boleta de remuneración en la cual pues se puede observar que el sueldo es muy bajo, por debajo de la canasta familiar, ¿no? Y no alcanza, pues además de los descuentos que tiene. Y ahí podemos ver también que ha solicitado préstamos para poder afrontar algunos gastos en sus hogares. Ahí tenemos a la Derrama, al CAFAE, ¿no? El Banco de la Nación también da préstamos. El Banco Interbank también da préstamos. Y generalmente el maestro, de lo que percibe, el 50% es descontado en las UGELes, directamente en planillas, porque ahí sí hacen convenios los bancos, ¿no? Entonces necesitamos solucionar ese problema para que el maestro ya no esté trabajando apurado, ¿no? Así con los nervios en punta en el sector estatal, para luego irse al sector privado, a un colegio privado. O trabaja primero en la mañana en un colegio privado y luego trabaja en la tarde en un colegio estatal. Entonces, si nosotros duplicáramos la remuneración, pues imagínense, eso sería extraordinario para el maestro y ya se estaría dedicando exclusivamente, ¿no?, a sus labores pedagógicas en un mismo centro educativo. Pasamos a detallar cómo sería eso. Bueno, según la Constitución Política del Perú, ¿no?, en su artículo 25 nos dice que la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Horas diarias. ¿Cuánto dura una hora diaria? 60 minutos. ¿No? Entonces, eso es lo que debe trabajar. Así lo dice la Constitución Política. Y eso es lo que se hacía, como dicen algunos maestros ya cesados, antiguos, y como algunos abuelos pueden recordar, se trabajaba 8 horas diarias en la mañana, en la tarde e inclusive sábado. Entonces basamos nuestra propuesta en la misma Constitución Política del Perú. Pero ¿qué nos dice el Ministerio de Educación? ¿No? Según la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, ¿no?, el Decreto Supremo 004-2013, ¿no?, el Decreto Supremo 005 de 2017, ¿no?, en el capítulo 13 de la Ley de Reforma Magisterial, dice jornada de trabajo y vacaciones. En su artículo 65, dice que la jornada de trabajo del profesor se determina de acuerdo al área de gestión en la que se desempeña. El área de gestión pedagógica, la jornada de trabajo del profesor con aula a cargo, o de 32 o 35 horas pedagógicas semanales, mensuales, las cuales pueden ser lectivas o no lectivas, según modalidad, forma, nivel o ciclo educativo en el que presta servicio. Los docentes o los profesores que desempeñan otros cargos distintos al de profesor con aula a su cargo, su jornada de trabajo es de 40 horas pedagógicas mensuales. ¿Y qué dice la hora pedagógica? Es de 45 minutos, ¿no? Entonces aquí hay una manipulación o una confusión, podrían llamarlo como quieran, pero las jornadas cronológicas que antes trabajaba el maestro, las han convertido ahora en, ¿no?, horas pedagógicas de 45 minutos. Y de esa manera, pues, algunos partidos políticos, ¿no?, intereses personales o grupales,
permiten pues, de que ingresen más personal al sector de educación. Entonces deberíamos retomar, en todo caso, las horas cronológicas. De esa manera el profesor se queda en su centro educativo en la mañana y en la tarde. La primera propuesta, convertir horas pedagógicas a horas cronológicas. ¿Qué hay que hacer? Restituir al docente el trabajo con 8 horas cronológicas diarias a desarrollarlas en el mismo centro educativo. No puede ser en otro, en el mismo centro educativo. Las horas de clase para los alumnos en el aula sí serán de 45 minutos, ¿no? Para efectos de la distribución horaria, las áreas, los cursos, sí, 45 minutos para los alumnos, las clases. ¿Con qué presupuesto? Para efectivizar la presente propuesta será otorgado a partir de, ¿no? ¿Cómo es que los profesores podrían llegar a cubrir 8 horas diarias? Cuando los docentes cesan, ¿no? Los docentes del mismo centro educativo ya cesan, pasan a ser jubilados, pues esas plazas deben ser otorgadas a los docentes que tienen horas pedagógicas y completarles sus horas cronológicas, porque esas plazas son plazas orgánicas y están dentro del techo presupuestal. También con los docentes que se reasignan, ¿no? Los docentes que van a otro sitio, a otro colegio, a otro departamento, etcétera. Entonces dejan la plaza, esa plaza es orgánica y esas deben ser cubiertas por los mismos docentes del mismo centro educativo para completar sus 8 horas cronológicas. Esa es la propuesta número 1. Y en cuanto a la propuesta número 2, queremos elevar la calidad profesional del profesor, que los ascensos por nivel ya no se sometan a exámenes, a criterios, administrativos, que solamente salen de un escritorio. Lo real y lo concreto para mejorar la calidad de la enseñanza es lo siguiente. El primer nivel debería ser licenciado en educación. Para poder pasar al segundo nivel magisterial, el docente debe ser licenciado en educación más psicólogo. Para el tercer nivel, el profesor debe ser licenciado en educación, psicólogo y además adquirir pues el título de administrador de empresas. En el cuarto nivel, ¿no? De igual manera, licenciado en educación, psicólogo, administrador de empresas y adquirir una maestría. Para el quinto nivel, ¿no? De igual manera, licenciado en educación, psicólogo, administrador de empresas, maestría y obtener el doctorado, ¿no? Y en el sexto nivel, todos los anteriores, más un PhD o cualquier otra profesión, ¿no? Es decir, la denominación de psicólogo no es una simple capacitación, tiene que ser, ¿no? una carrera. El administrador de empresas también tiene que ser una carrera, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe aplicar y con eso estaríamos mejorando la calidad del docente, además de duplicarle su sueldo del magisterio, ¿no? ¿Cómo se podría hacer? Pues ahora tenemos pues los famosos convenios, ¿no? Y estamos observando que hay mucho personal que se refugia mucho en la Policía Nacional, ¿no? E ingresan precisamente para tomar pues los convenios que hacen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y tienen ingreso libre a las universidades, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nuevamente, ellos empiezan a estudiar. Pero se podría hacer también en el magisterio, ¿no? Si es que se trata de maestros que van a formar generaciones. El Ministerio de Educación debe realizar convenios con todas las instituciones educativas superiores para que el ingreso sea libre a los docentes. Por supuesto, ya tienen el título de licenciado en educación, simplemente van a optar a otra carrera. Así igualito como lo tienen las Fuerzas Armadas y la Policía. Claro, en este caso las Fuerzas Armadas y la Policía, no tienen profesión, ¿no? O sea, ingresan, son policías o están en las Fuerzas Armadas y de ahí postulan. Pero ya tienen el ingreso libre. De igual manera en el magisterio podríamos o debería de hacerse eso, ¿no? El convenio solamente que se haga a nivel del Ministerio de Educación y Universidades solo para obtener la profesión adicional de profesor, ¿no? Y por supuesto será autofinanciado por cada docente, así lo hemos demostrado mucho nosotros. Ahí les pongo un ejemplo de la Universidad particular San Martín de Porres, ¿no? Ahí tienen un convenio. Eso está en la red, eso es de conocimiento general. Entonces, ¿por qué a los policías, ¿no? se les facilita que puedan ingresar libre a las universidades, tanto a las Fuerzas Armadas,
y por qué no al maestro, para que se pueda seguir capacitando. Y esa es la propuesta que nosotros hacemos. Sí es posible, solamente falta la voluntad política, ¿no? La voluntad política de quienes están en el gobierno, quienes están en el Congreso, quienes están en el Poder Ejecutivo. Voluntad política para dictar normas a favor de la educación. Y sobre todo el ministro debe ser un maestro, un profesor. El suscrito, el quien les habla, pues bueno, yo lucho por una educación que nos enseñe a pensar, no por una educación que nos enseñe solamente a obedecer, ¿no? Y sabemos todos que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Por eso que hacemos esta propuesta e invocamos a la voluntad política de nuestras autoridades, ¿no? Ahí en la imagen vemos pues que algunos países sí destinan un buen porcentaje de su Producto Bruto Interno a la educación. Es el caso de Bolivia. Le sigue Brasil, le sigue Argentina, está Chile y nosotros estamos al último. El PBI debe estar con el 6% para el sector educación. ¿Cómo se financia? Pues ahí está la misma agencia andina peruana de noticias que nos dice que el Perú es el primer productor de oro en Latinoamérica y sexto a escala mundial. ¿Cuánto de impuesto pagan las mineras por ser nosotros el primer productor de oro en Latinoamérica y sexto a escala mundial? ¿Cuánto dinero ingresa? Muchísimo. Entonces ahí tenemos el financiamiento, aunque la propuesta no toca, pues, digamos, buscar nuevos impuestos, ¿no? Nada. Simplemente con el presupuesto que ya existe, ¿no? Pero ahí tenemos, para cualquier inconveniente, sabemos de dónde puede salir el dinero. Y digo voluntad política, ¿no?, que deben mostrar y ejercer nuestras autoridades. Esta voluntad política se basa en la voluntad popular del pueblo, ¿no?, porque nosotros los hemos elegido como nuestros representantes y administradores temporales de nuestros recursos en las elecciones. Somos nosotros quienes desplazamos nuestra voluntad a dichas autoridades por un cierto periodo de tiempo, 4 o 5 años, según sea alcalde, congresista o presidente. Por lo tanto, esa voluntad política debe transformarse en obras y normas de bien para todos los ciudadanos. Tergiversar la voluntad otorgada por los ciudadanos a las autoridades, considero yo que es traición o corrupción. El castigo, nunca más a esa reelección a esas autoridades que no velan por los intereses del pueblo. Propuesta: duplicar el sueldo del magisterio si es posible y elevar la calidad profesional de los docentes también.